Hemos vuelto, viste que era cortito, es una pausa pequeñísima para seguir hablando con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Le decía yo, Lautaro, ¿cómo fue la experiencia del 1 al 7? Una nota de haber hecho alianza con la democracia cristiana. ¿Le dejó un buen sabor? Yo diría que de boca. si uno actúa en política, primero con la idea de cómo transformar en la perspectiva de una sociedad más democrática, la alianza con la ADC, más allá de opciones, es una necesidad. Ya. Y entonces hay que saber objetivizar que somos fuerzas distintas y bastante distintas, pero que en una articulación de una convergencia mayor, unitaria, permite la correlación de mayorías para las transformaciones. Ya, ¿lo ve usted como una necesidad, esta alianza con la democracia Esto cristiana? podría haberse planteado incluso el año 70, como lo quiso Salvador Allende. Porque incluso el programa de Tomic tenía altísimas coincidencias con el programa de Allende. Y no tuvimos la sapiencia, la mirada más larga de que las correlaciones son clave para defender posiciones de poder si el poder uno lo pone al servicio de mayorías, de la democracia, etc. ¿Y qué dirección está tomando hoy la democracia cristiana con Fuad Chahil? Bueno, está en una exposición, todos la hemos leído, de camino propio, de identificación, y ahí se puede hacer lecturas que sean erróneas. Es decir, una lectura es porque junto con otros yo pierdo posibilidades de influencia electoral. Porque uno de los grandes argumentos es por qué la ADC ha perdido más de 1 millón de votos. Y uno no puede perder al lado de otros distintos, porque al fin y al cabo se trata de distintos, y eso es la diversidad y la anchura de una alianza. Entonces uno debe preguntarse qué yo no hago o hago para que en el radio de influencia de mi política, de mi ideología, yo pierda posición desde el punto de vista electoral. Tiene que haber otras cosas más. Pero es un camino que está haciendo la ADC. Yo sé que ellos tienen un debate entre ellos. Sí. Insisto, lo llevo al día de hoy, de nuevo, a pesar de toda esta experiencia, sin unidad amplia, la conclusión es que la derecha, sin ser mayoría, puede ganar. Pero alcaldías, gobernadores y el nuevo. Claro, y no queda nada. Está a la vuelta de la esquina la elección de gobernadores y de alcalde, ¿no? ¿Está entendiendo usted, cree, esa necesidad de la democracia cristiana hoy? Ha dicho que el tema de primero, que su domicilio sigue en la oposición, a pesar de todos estos acuerdos que hace en muchas cosas con el gobierno, lo mismo que hace el Partido Radical, pero que su domicilio está en la oposición y que su política de alianza, a lo menos en el plano electoral, se va a definir el año que viene. El Frente Amplio, ¿qué le ha parecido? ¿Qué nota le pondría a usted este primer año ya como en el Parlamento, con una buena bancada, no? A ver, yo la primera nota de validación y de valoración es que representan una expresión de la política chilena, de las ideas, de las corrientes de opinión que hay en la sociedad chilena, y en tanto eso es parte de esa representación, tiene un tremendo valor. Por eso luchamos, para que la diversidad de las corrientes de opinión tuviera representación parlamentaria y no fuera solo binominal. Y por tanto siento satisfacción de haber creado esa condición. Lo segundo, más allá de cuál es la conducta individual de cada uno de ellos, de cuál es su historia, etcétera, sin ninguna duda que eso constituyó una crítica desde la izquierda, sin que ellos sean ni ultraizquierda, ni siquiera, dicho por muchos de ellos, ninguno se siente a la izquierda del PC, pero es una crítica de por qué las cosas no fueron en más profundidad. O sea, no es una crítica desde la derecha, no es una crítica para salvar el modelo neoliberal, sino para transformar, a lo mejor con una intensidad y una profundidad mayor, cuestión que no sé si va a ser así de sólido, pero yo creo que ellos tienen un espacio que representa a un sector de pensamiento en la sociedad chilena. ¿Ya? Y que uno tiene que saber... ¿Qué les falta todavía para ser más convincentes políticamente? ¿A quiénes? Al Frente Amplio. No, ese es un proceso que tendrán que ver ellos. Que tienen que ver ellos, tienen una diversidad de historias propias distinta. O sea, no es lo mismo el Partido Humanista, por ejemplo, que el Partido Liberal, y no lo digo quién es mejor o peor, sino solo constato, no son lo mismo.
ni en historia, ni en posiciones. Lo mismo una cantidad de otros movimientos que tienen origen en muchos liderazgos del mundo estudiantil en su época, cuestión que tampoco los descalifica. Yo creo que es un proceso que tienen que vivir ellos. Pero muchos entrevistados que han estado en ese sillón, en este escenario del poder, Lautaro, han coincidido en que falta una figura rectora central que los ordene. Y ahí señalan que Beatriz Sánchez, por ejemplo, como una figura obvia, ha estado al debe en esa conducción. ¿Usted piensa lo mismo? Yo creo más en los colectivos. O sea, yo soy de una fuerza política que, sin contradecirse con los liderazgos, desde el punto de vista de masa, y siento mucha satisfacción de tanto liderazgo que tiene el partido, creo en las conducciones colectivas. Y por tanto el problema del Frente Amplio, que tiene una diversidad, porque si vamos a hablar del ejemplo que tú pones, responde a una orgánica de 10 o de 11. Bueno, si vamos a hablar de ello, el primer tema es cómo resuelven, hacen síntesis de esa diversidad. Y esa diversidad, y esto vale como concepto mayor a cualquier convergencia unitaria, porque eso es una convergencia unitaria. La convergencia unitaria que tiene peso es aquella que tiene la fuerza de saber respetar al otro y no le tiene temor a que el otro exponga su política porque cree mejor en la suya. O sea, yo actúo en política por validación de mis propuestas y no por defecto de mi adversario. Ya, perfecto. Y sobre esa base tiene ahí un tema de cuáles son los liderazgos y los aportes para una construcción que le dé sentido de pertenencia tranquila a todos los que están y que proyecte una idea hacia adelante que supere cierto éxito solo electoral. ¿Cómo lee usted políticamente, Lautaro, todo lo que ha ocurrido en estas semanas mediáticamente con Gabriel Boric? Todo lo que ha sucedido con él, desde la visita de Palma a Salamanca hasta la polera de Jaime Guzmán. ¿Cómo? No, yo creo que de repente hay una expectativa, una exigencia hacia varios dirigentes, no solo del Frente Amplio, que absolutizan conducta. Creo que él está viendo un proceso propio de discernir qué cosa es lo que se obliga en tanto líder público. Cuando uno tiene un liderazgo desde el punto de vista público y vinculado a una causa social, tiene obligaciones con uno, evidentemente, no ser inconsecuente con uno, pero también asumió voluntariamente el socializarse con otros. Y entonces se debe también a que sus conductas no solo son las mías y que, sino voy a tener que hacer que otros respondan por mis conductas. Entonces ahí el discernimiento obliga a una cierta opción, y cada uno va a cavilar, digamos, en lo que sea. Ya, pero ¿lo están persiguiendo puntualmente a él? ¿Hay una persecución? Yo creo que la derecha siempre simboliza en cierto asesinato de imagen, podría ser alguno, para con eso imaginar que está matando una causa entera. Y si a usted le hubiese pasado una polera así, ¿cómo hubiese reaccionado, doctor? Porque ahora dice Gabriel, metí las patas. Yo creo que incluso de muy lejos no me lo han pasado miedo. Porque saben que tengo en la política un discernimiento donde no voy a exponer causas mayores por experiencias personales secundarias. Entonces no creo que alguien me lo hubiera pasado miedo. Lo puedo llevar al plano internacional porque muy bien. El 1 de enero en realidad, se cumplieron 60 años de la Revolución Cubana. ¿Hacia dónde va la Revolución Cubana, cree usted? Ahora ya con Díaz-Canel a la cabeza. Con Díaz-Canel a la cabeza y sobre la base de que nadie se ha hecho una autocrítica de décadas de años diciendo que ese proceso no tenía más nombres que los Castro y no habría ninguna posibilidad, digamos, de transformaciones dentro de ellos mismos. Yo creo que, primero, lo considero un proceso heroico. Lo considero un pueblo maravilloso por su forma, su identidad, su alegría para enfrentar. Y digo heroico no solo por lo que vivió para el triunfo de la revolución, sino también, por ejemplo, el periodo especial. Un pueblo que ha enfrentado adversidades con una conducción al lado de ellos. Y creo que camina hacia la consolidación de un proceso donde la participación, que siempre la ha habido,
sea todavía mucho más vinculante respecto de sus autoridades y respecto a las políticas que van a implementar. Por ejemplo, la verdadera consulta constituyente para actualizar su constitución. Toma nota de en qué mundo se vive, no es una cápsula que viva aislada de lo que está ocurriendo en el mundo y por tanto, en función de las grandes cosas de la revolución, incorpora otros mecanismos que antes no tuvo jamás previsto. Digamos. En términos simples, ¿no? Y para explicarlo también de esa manera, ¿por qué cree usted que Cuba no es una dictadura? ¿Qué hace que Cuba, para usted, no sea considerada una dictadura, doctor? Yo lo voy a decir en positivo, porque es la definición de la inmensa mayoría de esa sociedad de construir un sistema y un régimen distinto al que muchos otros países tienen, me refiero distinto al capitalismo, porque eso empata con su desarrollo como seres humanos más sano, porque tiene una política de salud para toda la población, más formado y educado, porque tiene una política educacional más competitivos en el deporte, más talentosos en la expresión de la cultura, no porque sea una cosa rara donde la luna pega de forma distinta, no, porque se ha abierto a, por la vía de políticas masivas, lograr, digamos, que se destaquen tales o cuales. Y yo creo que no lo es porque su propio pueblo así lo construye, no es que lo sienta. Si alguien podría decir, bueno, ese es un pueblo armado, porque todo el mundo es miliciano, todo el mundo, o sea, tiene todas las posibilidades de transformar, hacer las cosas distintas. Si hay alguien que tenga una solidez desde el punto de vista ideológico de qué sistema están construyendo, no haya nadie en el mundo que lo hayan sacado más veces a la pizarra para explicar por qué ese sistema, porque está Miami, porque están los cubanos en Miami, porque están todas las fuerzas que hacer. Es decir, está en una conciencia absoluta. Entonces, va a decir, esto es un invento que yo estoy haciendo. Pero hay un pequeño detalle. Cuba está abierta a millones, tal cual, por lo menos para nombrar 5 años, de 1000 expresiones distintas de personas que van a Cuba y podrán decir si van a pasarlo bien o a estar descansando bajo una dictadura o no. Sí, fíjese que me tocó estar en Cuba. ¿Le gusta o no le gusta? Me tocó estar en Cuba ahora, mientras se discutía la Constitución, fui a Cuba, me llamaron la atención varias cosas. Uno, la elección del partido único dentro de la Asamblea de la Revolución que hicieron hablar. Segundo, que determinaron que los presidentes no pueden ser reelectos por más de un periodo. Tercero, le pusieron límite a la edad de presidente, impulsado por Raúl Castro, ¿no? Creo hasta 75 años le pusieron un límite a la edad de lo que querían. Y segundo y último, la discusión sobre cómo usar el mercado, que también lo están haciendo mucho en Cuba. Ahora abrirse al mercado, que estos cuentapropistas sean mucho más los pequeños empresarios, en el fondo, que están saliendo sobre todo de la mano del turismo en Cuba. El proceso hacia donde se dirige la revolución cubana es bien interesante, ¿eh? En estas aperturas también que se están produciendo. Yo creo que la vida los ha puesto en definiciones y afortunadamente las formas de abordaje han sido muy aceptadas por una razón, porque incluso hasta en el error o en la equivocación han tenido la grandeza de abrirlo a su gente, de comunicárselo al pueblo. Sí. Y entonces usted va en la calle y hay 2 o 3 y todos hablan como que fueran ministros cada uno, cómo se resolvería tal o cual cosa. Ahora, en la incorporación del mercado tiene un respaldo de solidez de lo que es la distinción entre el mercado y las obligaciones que tiene el Estado para con la población, que ellos han tomado mucha nota. O sea, yo recuerdo tiempo atrás, una vez que fuimos con Gladys, digamos, y estábamos en periodo especial y empezó a instalarse los primeros mercados alternativos de cuenta propista. Decían, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos va a complicar ese mercado si nosotros estamos luchando contra el bloqueo y el día que eso se abra vamos a tener que soportar al McDonald's aquí adentro? Y bueno, entonces no nos puede vencer una situación si esto tiene que ser más sólido. Si no están preparados. Y ellos van en esa dirección. ¿Cómo define usted a Nicolás Maduro? ¿Cómo define ese liderazgo?
Y todo lo que está ocurriendo en Venezuela, la desesperación también del pueblo venezolano respecto de lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, yo lo digo, él es el legítimo jefe de Estado, presidente de un país que se ha definido en un proceso bolivariano de transformaciones, electo en una elección democrática, directa, universal, con veedores internacionales. Pero muy cuestionada desde Europa, desde Latinoamérica. Es que ahí está el punto. Democracia del mundo. Yo sé que desde Europa, pero Venezuela, que yo sepa, está en América Latina, no es un país europeo, por tanto, ninguno de esos europeos está hablando de su realidad y de cómo debe responderle a su pueblo. Es decir, no, esta es una dictadura con Colombia, con régimen mediante colombiano de vecino. Esto es una dictadura con Estados Unidos al frente, con mercado potencial. Esto es una dictadura porque a Piñera no le gusta, o porque al canciller Ampuero no le gusta. Yo creo que es demasiado autoritarismo. A mí realmente me espanta ver los argumentos tan lacónicos, tan terminales, reclamando democracia contra una dictadura con argumentos tan autoritarios que nunca se han preguntado. Pero ese pueblo venezolano... ¿es un buen gobernante Nicolás Maduro, teniendo en cuenta los grados de inflación, el estado de la economía, la cantidad de miles de inmigrantes que están saliendo? Es que tenemos varios aquí en Chile. Hay una cosa... Yo separaría un par de cosas. Cómo es Maduro es un tema de los venezolanos. O sea, cuando yo planteo lo que estoy planteando, ni omito el error, ni omito el defecto, pero de ahí a que yo me pronuncie cómo es Maduro en un plano, no me toca a mí, le toca a los venezolanos. Ahora, las otras cosas que tú nombras, que son ya más macro respecto a lo que está pasando en Venezuela. Venezuela está viviendo una crisis de largo tiempo, muy dura, porque hay primero un bloqueo económico. Si alguien dice que en Venezuela no hay acaparamiento intencionado, francamente, si alguien dice que Colombia no influye sobre la demanda de gasolina venezolana para que resuelva el problema colombiano, o sea, hay interferencias en un proceso de cómo se regula la economía que no está con reglas normales, no se permiten. Esta comparación que hace Nicolás Maduro de Pinochet con Piñera, tenemos la frase para mostrarla, ¿o no? Por ahí. Si quiere, la vemos y la comentamos, Lautaro. Ok. Si lo comparamos con el olvidado, fracasado y expresidente Santos, que se la daba de líder de América, fue electo con el 23.7%. Y el pichón de Pinochet, Sebastián Piñera, en Chile, que se la da de un gran líder, fracasado también, y en su segundo periodo, peor que nunca, repudiado por el pueblo chileno. No ha cumplido un año y ya tiene 68% de rechazo a la opinión pública chilena, fue electo con 26%. Quiere decir 9 puntos menos que este muchacho que está aquí de los barrios del Valle, que este obrero. Yo no soy un magnate como Sebastián Piñera. Soy un obrero, conductor de autobús, estudioso de la realidad del país y que amo profundamente a mi país. ¿Qué le parece? A ver, yo creo que eso para mí tiene dos planos. Uno, me parece genial que a propósito de la descalificación, como que fuera un proceso antidemocrático que se hace de la elección de Maduro, él demuestre que tuvo un respaldo electoral directo, absoluto, mayor que muchos jefes de Estado de América Latina. Luego hay comentarios respecto a cada uno de los jefes de Estado que me imagino yo serán la idiosincrasia venezolana. Usted no ha escuchado que yo use esa segunda parte de la descalificación o de la calificación en una ironía tan de trabajo, para referirme, digamos, a mi diferencia con otros. La primera parte, seria,
contundente que es ¿Usted demostración. ¿Usted no valía la frase de pichón de Pinochet, que sería el presidente Piñera? Es un debate que queramos hacer los chilenos y lo voy a hacer, digamos, respecto a objetivizar la política neoliberal imperante que tiene origen el 78-80 en el régimen dictatorial, donde el hermano de Piñera jugó un papel clave en esa economía, incluyendo el tema de la AFP. Y luego sobre esa base de comparar objetivamente datos de cómo esa política dañó y daña, podrá la gente sacar conclusiones. Por último, para cerrar el tema de Venezuela, Lautaro, ¿estarían pasando estas cosas en Venezuela si el presidente siguiera siendo Hugo Chávez? Yo creo que los liderazgos no son endosables, porque hay de por medio una cualidad, algunos lo llaman carismática, hay una cualidad del individuo en el ejercicio de la tarea. Por tanto, no es posible imaginar, y quien encabezó el proceso fue Hugo Chávez. Eso no desautoriza ni el rol, ni el cargo dirigencial que tiene para el proceso Nicolás Maduro. Pero déjame decirle a mí, por último, ¿no? Otra cosa era con Hugo Chávez, ¿o no? Además como líder carismático, el peso que tenía, la oratoria. ¿No? Tiene un liderazgo que hizo escuela, porque yo creo que Nicolás Maduro muchas cosas las recoge de ahí, pero tenía una autenticidad desde el punto de vista incluso de su memoria, su dominio cultural de las realidades de cada el uso país. De la ironía era más fino en el uso Son liderazgos distintos. Ya, hablemos del futuro del Partido Comunista. Mañana tienen fiesta Los Abrazos en el Parque O'Higgins, la tradicional fiesta de Los Abrazos, y el presidente del partido, el diputado Tellier, dijo que van a presentar carta presidencial, que están dispuestos a presentar carta presidencial. Bueno, mañana otra versión, sábado y domingo, en el Parque O'Higgins, de la fiesta Los Abrazos, que ya es una tradición. Y tendremos una expresión del mundo de la actuación artística, cultural, de grupos musicales muy potente, pero habrán 20 foros que van a tomar todos los temas que hoy día comprometen, desde el tema del pueblo mapuche, de las luchas feministas, de la lucha de los portuarios, del tema de la defensa de la educación, etcétera, la lucha medioambiental, donde cada uno de estos temas va a estar abordado por una diversidad. Va a estar presente varios voceros del Partido Moneda Cristiano, del Partido Socialista, del Frente Amplio, van a haber mucha participación, del Partido Regionalista Verde, del PRO, que quienes vayan van a poder recoger una cantidad de ideas. En ningún foro se va a discutir quién debería ser el candidato del Partido Comunista, si hay presidenciales o no. ¿O eso se discute en la interna de la Comisión Política? Lo que hay es lo siguiente, una conclusión clara, categórica, porque consideramos que es una contribución a la unidad, de que para la próxima batalla presidencial el Partido Comunista va a tener abanderada o abanderado en primarias. Y eso ya es un hecho político. Perfecto. O sea, no vamos a endosarle a otro, vamos a aportar, pues eso va a permitir, estábamos hablando antes de la experiencia que vivimos con el gobierno Nueva Mayoría, el tema programático. Eso también va a llevar, digamos, un estilo en lo que es la construcción unitaria. Entonces, ¿van a llevar nombre a la primaria? El nombre de quién va a ser es un debate que tiene que hacer el Comité Central del Partido. Y los nombres que salieron en la prensa, Daniel Jadwe, Bárbara Figueroa, la exministra Pascual. Son los nombres que han instalado los medios, reconociendo liderazgos nuestros. Pues este no es un país raro que vamos a sacar una carta bajo la manga a última hora. No, hay liderazgos que están expuestos, eso y muchos más, pero lo digo en justicia por ellos, porque ellos han sido muy de contextura muy sólida como miembros del partido, sabiendo que ese proceso ellos ni lo están planteando vivir hoy día. Cada uno tiene tareas hoy día que cumplir, tareas como alcalde, tareas como dirigencia mayor de la CUT, etc. Y entonces es un poquito injusto respecto de ellos, y yo creo que eso quiere, a veces la presión busca reventar la mejor posibilidad nuestra. Ahora, Daniel Jadwe me lo dijo en una entrevista el año pasado, ¿no? Hace 2 años, que él estaría dispuesto a asumir si el partido se lo pidiera, por supuesto, lo ha una dicho más de un programa. Claro. Pero eso no, él mismo, terminando la frase de él, no compromete que eso está resuelto, no compromete que solo él podría hacer,
no compromete que este sea el momento de ese debate. Nunca lo he escuchado, porque yo tengo una relación muy directa con él. Entonces, creo que lo que vale es que vamos a tener una candidatura del PC en una primaria. Ya. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con los mecanismos más participativos que tenga el partido. El tema presidencial del partido debe consultarse a todo el partido. Perfecto. Y ya llegará ese día. Lautaro, nosotros siempre terminamos, así como empezamos con una canción, terminamos este programa con un mensaje que nuestro invitado le quiere dar al presidente de la República, ¿no? Esto es un programa cívico y queremos que usted se dirija a esa cámara y le envíe un mensaje al presidente Piñera. Lautaro. Al presidente me pongo desde la posición de un simple ciudadano, pero junto con otros seríamos miles y millones de ciudadanos. Primero, los avances que ha alcanzado desde el punto de vista legislativo nuestra sociedad, respételo. No puede haber por tarea de un jefe de Estado destruir lo que se ha avanzado. Y segundo, los compromisos que hizo, para lo cual recabó adhesión en segunda vuelta, particularmente potenciación de la economía, más empleo y mejores salarios, cúmplalos. De lo contrario, afecta el ejercicio de la tarea política del primer político, el jefe de Estado, porque se transforma en una oferta incumplida, en un compromiso no cumplido. Al final, cuando eso ocurre, hay un fraude entre lo que se prometió, para lo cual se logró una cierta conducta electoral, y lo que hoy día se está haciendo. Debe ser el presidente de todas y todos y no solo de los grandes empresarios. Le tenemos un regalo, Lautaro, de Julia Navarro. Tú no matarás. Un regalo de Penguin Random House para el secretario general del Partido Comunista. Su regalo, su canción. Muy bien. Y un aplauso también de agradecimiento a Lautaro por haber estado en este escenario del Poder. Que le vaya muy bien este fin de semana con la fiesta del abrazo. Gracias. Se come bien, se baila bien, se pasa bien. Muy bien, muy bien. Ahí lo esperamos. Que esté muy bien, Lautaro. Gracias. Gracias a ti. Ha sido el programa de hoy. Este domingo, otra conversación necesaria, construyendo ciudadanía desde este escenario del Poder. Nos vemos el domingo. Chao.